Estamos es aquí con Carlos autodefinirse. Martínez Domínguez, innovador estratégico, amigo histórico. Y, ajá, De pues muchas batallas. de muchas y diferentes batallas y continúan las batallas. Exacto. Entonces, en esta nueva faceta con Slack Academy Lab y tú como innovador estratégico, sí, en lugar de yo presentarte, como sea, es una organización que promueve las experiencias de aprendizaje en marketing, innovación, emprendimiento. Entonces, una manera en la que te puedes presentar es cómo te presentarías si fueras un producto o un servicio o una Y, innovación. sí. A ver, o sea, eh, pues a lo mejor me puedo presentar definiendo qué entiendo por servicio y creo que de ahí puedo definirme. A ver, creo que un servicio para mí es la forma en que orquestamos y articulamos distintas partes de una organización o un negocio para ayudar a que las personas logren hacer algo, ¿no? Y la clave del éxito siempre en un servicio es que debes de ayudar a que la persona pueda lograr eso que quiere lograr esa persona. En ese sentido, pues eso, quiero, pues pensando en salud, ¿no? O sea, pues me gustaría, pues no sé, bajar de peso, ¿no? O sea, tu servicio debe de ser un servicio que ayude a que esa persona alcance esa meta, como la está definiendo la persona, pero además que en el proceso la persona se esté sintiendo bien haciéndolo, ¿no? Y que sienta acompañamiento y que sienta apoyo y que sienta eh, que a través del servicio que tú provees, no necesitas salir a otro lugar y encontrar otras partes del servicio, o sea, todo lo encuentra en un mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que en mi caso y mucho de mi evolución profesional, o sea, yo trato siempre en los proyectos en los que participo, en los trabajos en los que estoy. Trato de ser a veces como ese orquestador, ¿no? O sea, trato de que, de que las cosas se hagan de una forma en donde siempre se tome en cuenta la postura, por ejemplo, del cliente final, pero también que todo lo que hagamos en función de ese cliente final tenga luego un impacto de negocio, ¿no? O sea, y es casi como la filosofía que tengo es si tú quieres hacer buenos negocios, necesitas empezar por tener un buen servicio y una buena organización de tu negocio. Si no, pues nunca vas a poder tener buenos negocios, ¿no? Y buenos negocios en el entendido de, pues, el doble sentido. Un buen negocio de que está haciendo algo bueno y un buen Ujú. negocio de que está haciendo buen negocio, ¿no? O Ay, me sea, gusta hace esa negocio. definición. Está muy Ujú. buena. Sí, es un Hacer poco, siempre ha negocios, sido mi filosofía. Sí, hacer sí. negocios bien y hacer buenos negocios. No es lo mismo, pero puedes hacer las dos. Exacto. Ujú. Y de cantidad de ejemplos que hay en el mercado, ¿no? O sea, voy a irme, por ejemplo, a las más básicas, o sea, las aerolíneas, por ejemplo, ¿no? Las aerolíneas no hacen las cosas últimamente para que tú tengas una buena experiencia de servicio, ¿no? Más bien parece que todo el tiempo te están queriendo engañar y entonces obviamente a lo mejor es un buen negocio, pero la experiencia que tienes como usuario es malísima, ¿no? Y pensando en cuando agendas un vuelo, ¿no? De repente te atraen por el precio. 1,500 pesos a Cancún. Te metes y acabas pagando 6,000. Entonces, ya desde el momento en que, ¿cómo te atrajeron? Luego todos los extras que te cobran y todo eso no están siendo transparentes, no se están haciendo Entonces, claro, ya perdiste tiempo entendiendo cuánto va a costar el boleto y todo eso. Y obviamente la sensación que te queda es, pues me están viendo la De cara, engaño. ¿no? Entonces, De engaño creo que de es tipo. eso. Ajá. Ujú. Pero entonces tú, ¿cómo, cómo, cómo te definirías? ¿O cómo te presentarías a ti mismo? Pues sí, como un orquestador. Em, Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo pasas de la comunicación a, a ser diseñador estratégico? Es súper complementario, pero no es el camino que todos los comunicólogos seguimos. Me parece muy interesante. Bueno, yo seguí el de marketing Claro. porque me pareció que era un Sí, buen a ver, complemento.
Sí, a ver, yo creo que en algún punto de mi carrera, o sea, sí estuve como, quería hacer lo típico que a lo mejor que muchos que entran en la comunicación, ¿no? Quieren ser reporteros, ¿no? En mi caso, yo quería ser reportero, pero llegó un punto en que me atrajo más el diseño y empecé a leer, sobre todo, pues me empecé a formar mucho en diseño editorial, ¿no? Y algo que disfrutaba mucho fue también el estar haciendo entrevistas, por ejemplo, hablar con las personas, eso sí lo disfrutaba muchísimo. Entonces de Ujú, repente como que empecé a darme cuenta que había como un mundo allá afuera de diseño mezclado con la parte social, psicología, y es pues eso, el diseño de servicios y experiencias. O sea, al final mucho de lo que o sea, he hecho a nivel consultoría, por ejemplo, es como un reportero. Hablo con las personas, entiendo cuáles son sus problemas y luego se lo empaqueto en una historia al cliente, se lo entrego y le digo, mira, estos son los problemas de los usuarios que tú tienes, estás atendiendo, tus clientes, deberías de hacer A, B, C, D, ¿no? Entonces, como que ahí todavía mantenía el elemento de ser un reportero en el interesarme en las personas. Y ujú, luego viene la parte de diseño, que creo que diseño es muy orientado a la acción, ¿no? O sea, cómo haces que sucedan las cosas. Y creo que ahí es donde se da ese como híbrido en mi caso, porque hoy en día además también, o sea, soy lo que se conoce como un product manager, o sea, soy un gestor de productos, o sea, esa es mi chamba, ¿no? Estar viendo, pues eso, oye, pues, ¿cómo hacemos esto que quiere el cliente, que es que tenga una nueva funcionalidad la plataforma, cómo la llevamos a cabo? Y entonces un poco cojo de diseño, cojo un poco de diseño de servicios, de experiencia, y entonces ayudo a que el equipo de tecnología más el equipo de diseño puedan llegar con una solución. En el caso específico, ahorita estamos con un proyecto para una ONG en Estados Unidos de cómo incorporamos en su plataforma una especie de, digamos, de coach financiero. Entonces, coach. coach financiero, o sea, para gente sobre todo de bajos ingresos. Entonces ahora pues viene el reto, ¿no? O sea, cómo se presenta en esa plataforma que ya existe, cómo se mete en la experiencia que ya está diseñada en todo ese proceso. Entonces al final es eso, tienes que pues, entender un poco al usuario, como reportero, indagar qué es lo que no está funcionando, tal, ese descontento que puedes tener con las situaciones, y luego ahora acciono y cómo genero algo, ¿no? Entonces creo que esa ha sido un poco mi trayectoria profesional y pues la verdad me sigo viendo como reportero de alguna manera, pero al mismo tiempo como orientado a la acción, que eso también creo que eso es padre. Está súper padre porque es una manera, es una aplicación diferente y divergente de la comunicación a solución de Exacto, problemas que no son solo de comunicación, pero que también incluyen la comunicación. exacto, Eso es algo que yo muy temprano en mi carrera entendí y lo creo. O sea, la comunicación, hablando de comunicación estratégica, organizacional, publicidad, X, la verdad es que sí exacto, resuelve muchos problemas, pero también pues tiene que haber un diseño estratégico para que sea pues orientada a una solución pensada, ¿no? exacto. Oye, y con respecto a la innovación, ¿no? Ujú, A mí me parece que el término de innovación es una percepción. Como que está, por un lado, muy manoseado y por otro lado ujú, hay una especie de falta de claridad con respecto a qué significa de ujú, fondo realmente, ¿no? ujú, Eh, y por otro lado, me parece que hay como la sensación de que es inalcanzable o que solo la innovación ujú. tiene que ver con tecnología o solo está al alcance de las startups tecnológicas o de los Claro. países súper desarrollados con buen capital humano creador de innovación tecnológica. Ujú, O pues tú y yo sabemos que no es así. Entonces, cuando pensamos en innovación, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa? De la manera claro. como más sencilla de compartirlo y explicarlo. Sí, a ver, sí, coincido. Cuando hablamos de innovar
Es, es un concepto muy, como bien dices, o sea, está muy manoseado, está muy, hay múltiples definiciones, hay múltiples formas de entenderlo. A mí me gusta mucho pensar en innovación como en un marco conceptual, como que son dos polos. Está la creatividad y la innovación, ¿no? Y, por ejemplo, todos somos muy buenos encontrando soluciones a problemas, ¿no? O sea, todo. Es muy fácil identificar un problema y decir, se debería de resolver así, pero no muchos son buenos accionando la idea y la solución, que ahí es donde entra la innovación. Entonces, mientras la Ujú, creatividad es como, soy creativo y claro, yo pienso y creo que este problema se debería de resolver así, asado, tal, pues todo el mundo tiene, pues eso, la típica idea de, yo creo que pude haber inventado Uber, ¿no? O sea, la típica, bueno, sí, pero, pues sí, a todo el mundo ujú, se le ocurre, pero el valor no está en que se te ocurra la idea, el valor está en que acciones la idea. Entonces, creo que la innovación, o al menos así me gusta entenderla, es accionar la idea, ¿no? mm, Obviamente, al accionar la idea, no es simplemente irte como el borras y tratar de decir, tengo una idea, la voy a accionar. No. O sea, Hay hay quien lo una hace. disciplina. No, hay quien lo hace, pero pues también se lleva muchos golpes, hay muchos Sí, riesgos. Y entonces hay costos. una forma, digamos, como disciplinada de ejecutar la innovación. Así como hay Ujú, una disciplina o una forma disciplinada de hacer creatividad, ¿no? Lluvia de ideas y demás. También hay una forma disciplinada de accionar las ideas. Entonces aquí la innovación es como ese proceso de disciplina de, por ejemplo, tratar de entender a tus clientes, a tus usuarios, qué están necesitando, qué no están encontrando en el mercado y demás, de una forma, tampoco tiene que ser una forma exhaustiva de así, voy a hacer una encuesta de 1,500 personas. No, puedes empezar un proyecto entrevistando a 10 personas y eso ya te empieza, y entrevistar me refiero a hablar con las personas, ujú, escucharlas y ujú. entender cuáles son sus problemas. Y ya con eso tienes un entendimiento más o menos, pues digamos, incipiente de lo que pueda necesitar la persona. Y ya de ahí, pues, ok, ya entendimos esto. Ahora, bueno, pues, ¿de qué manera podemos esto solucionarle el problema a la persona? Pues le podemos solucionar así, asado, tal, podemos esto. Y entonces dices, bueno, tengo ya 3 ideas muy prometedoras. Ok, ahora, ¿cuál elijo? Pues mejor en lugar de que tú le elijas, mejor que le elija tu mercado, ¿no? Y aquí entra el tema de, por ejemplo, pensar con prototipos y experimentos. Y entonces dices, mira, voy a hacer un prototipo en donde voy a experimentar A, B, C, y entonces veo, pero otra vez, todo en en este concepto es hacerlo chiquito, 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 chiquito para reducir el riesgo. Entonces Ujú. ya ahí vas, empiezas a medir y empiezas a ver y dices, mira, pues parece que esta idea les gusta, parece que esta no les gusta tanto. Oye, ¿qué pasaría si le invierto un poco más aquí? Ahora le invierto menos en esta otra. Entonces, es eso, adoptar como una mentalidad de científico, de estar experimentando. Y esa forma te va a ayudar a reducir el riesgo, que eso es lo más peligroso siempre de crear ideas o activar ideas, ¿no? El riesgo que hay implícito, ¿no? Y Aunque pensar también que tienen que ser ideas acabadas al 100%, que también eso es otro tema. Porque si te pones a pensar en acabar una idea al 100%, nunca la ejecutas o acabas desistiendo en el camino o sí, lo eso es, abandonas. ese concepto de que en Design Thinking es, o sea, del modelito de Design Thinking que es prototipar y luego experimentar, o sea, encontrar una solución, hacer un prototipo, que cuando pensamos en un prototipo, pues a lo mejor no es necesariamente que hagas el prototipo de una pluma, o de una calculadora o de un aparato electrónico. Exacto. Las empresas tecnológicas, pues sí lo tienen que hacer, porque no van a lanzar al mercado un algo que no saben si jala o no, o mejora la función Ujú. anterior. Pero el prototipo, que eso me parece que es un concepto interesante, o sea, hay que entenderlo como una acción que ponemos a prueba. Ujú. Evalúas y luego repites, ¿no? Y el concepto de Exacto. iteración, que es como para mejor, o sea, iterar, que es repetir y probar y volver, o sea, volver a experimentar y ver los resultados y, ok, esto sí funcionó, esto no, o nada funcionó, ok, probemos otro y vuelves, o sea, todo el concepto de iteración, cuando lo asimilas y lo incorporas en tu actividad profesional,
es Ujú. muy divertido. O sea, cuando lo sueltas así de, bueno, pues vamos a experimentar a ver qué pasa. Y en ese Exacto. sentido, es como, o sea, cómo entraríamos al concepto de innovación en la experiencia del servicio, porque aunque puede sonar lógico, a lo mejor hay a quienes les hace cortocircuito un poco el concepto, ¿no? Como innovación, pues no tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con la experiencia del servicio. Y experiencia del servicio es lo mismo que Ujú. funciona al cliente o no. Entonces es como, Claro. ajá, Mira, o sea, ahí, o sea, tengo un caso en donde una vez dando un taller ahí para, para un grupo de concesionarios de una marca automotriz, ujú, eh, estábamos precisamente explorando pues ideas de negocio, de cómo innovar el negocio de la concesionaria, ¿no? Y precisamente a raíz de que les presenté este video o este sketch de nosotros los nobles, donde Javi Noble quiere vender la idea de la gasolinera a domicilio, ujú, eh, uno de los equipos estaba tratando de pues encontrar eso, una forma como de cómo generar más, o sea, nuevas formas de ingreso para la concesionaria, ¿no? La concesionaria normalmente opera con venta de auto, ¿no? Los servicios, venta de los créditos automotrices, acciones, ¿no? Los ajá, financiamientos. Entonces decían, bueno, ¿de qué otra manera podemos hacer? Entonces de repente se dieron cuenta que perdían muchos clientes que iban a hacer el servicio porque el taller estaba lleno. Entonces de repente se iban a otra concesionaria a hacer el servicio. Entonces ellos mismos se ujú, dieron cuenta y dijeron, bueno, creemos que es posible hacer un modelo de servicio al auto a domicilio. Obviamente tendrían que ser servicios muy básicos, ellos mismos decían, ¿no? O sea, las típicas, a lo mejor el cambio de aceite, cambios de filtros, cosas que no requerían, pues eso, las máquinas de evaluación de tecnología que requiere el auto, que hoy son más modernos y necesitan más revisiones, pero sí ciertos servicios que pudieran liberar, por ejemplo, la congestión que tenían en los talleres para ese tipo de servicios más, llamémosle, mecánicos tradicionales, ¿no? Se podían hacer a domicilio. Hicieron todo el modelo de negocio, de cómo se cobraría, cómo funcionaría, y fue bien interesante ver precisamente eso, que algo que es muy intangible, como suele ser un servicio, o sea, podían hacer un modelo de negocio y pensar, obviamente, no lo, o sea, como el taller no era ejecutarlo en ese sentido, simplemente hicieron el modelo de negocio, se imaginaron cómo podría hacerse y se llevaron de tarea, pues después tratar de ponerlo en práctica. Pero es eso, o sea, yo creo que hoy hay muchas formas de cómo está operando tu negocio actualmente a nivel procesos, sistemas y experiencia que se lleva el cliente, que puedes buscar la forma de mejorarlo. O sea, y ahí es donde precisamente la idea de idea y creatividad e innovación, pues es donde hace ese como salto del tigre, ¿no? O sea, puedo tener ideas para resolver muchos problemas. El punto es cómo las empiezo a ejecutar. ujú. Y muchas veces el definir un modelo de negocio de lo que podría ser tu experiencia de servicio extra, ese es el camino, porque modelo y digo, vale la pena hacer una pequeña prueba. Vamos a ver si hay interés, por ejemplo. Ya tengo conceptualizado el servicio. El servicio va a ser servicios básicos a domicilio. Perfecto. Puedo preparar un pequeño brochure, un pequeño folleto explicando cómo funcionaría el servicio, qué costo tendría. Pongo un teléfono para agendar citas. Hago la prueba, a ver cuántos me llaman. Y Pero ahí empiezo a medir el interés. tienes que estar listo con un señor que pueda ir, ¿no? O sea, tienes que estar listo para darlo. Sí, pero a lo mejor ahí simplemente haces el tema y decir, pues empezaríamos, o sea, estás midiendo, digamos, el interés, ¿no? O sea, Ujú, ese ujú. sería tu objetivo en ese momento, que es ver Sí. cuántas personas están interesadas en probar el servicio. Bueno, listo, agendo Ujú. una cita y demás y todo eso. Y hago una pequeña prueba. Seguramente, a menos que hiciera una super mega campaña, pues a lo mejor no van a llegar cientos de miles de personas, van a llegar unas cuantas. Y al menos ya empiezas a hacer esa pequeña prueba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no necesitas hacer algo muy costoso ni cambiar muchas cosas. Hasta puedes usar la misma infraestructura que tienes Infraestructura, actualmente y no pasaría nada. totalmente. Ujú. Ujú, Oye, y como la innovación se trata de como creatividad organizada y creatividad ujú, puesta en acción, ujú. ¿qué pasa con la gente que no siente que es muy creativa?
es, yo pensaría que todos somos creativos. Hay mentes más rígidas y más Claro, flexibles, pero todos tenemos la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo, divergente, lateral. Pero ¿cómo trabajas ahí con clientes o con alumnos para lograr que se muevan del lugar y que piensen lateralmente y que puedan encontrar soluciones a problemas que además identifiquen que el problema es realmente el problema y no un síntoma que parece un problema, que esa es la otra? claro. A ver, o sea, sí, yo creo que muchos, así como muchos piensan que no saben dibujar, muchos creo que sienten o piensan que no son creativos, ¿no? Ujú, A ver, yo creo que la creatividad es, o sea, sí hay gente que a lo mejor es más, ¿cómo lo diría? Como que más naturalmente le sale la creatividad para entender un problema y resolverlo, por ejemplo. Pero sí hay como métodos y herramientas que puedes poner en práctica que obviamente a lo mejor no sé cómo decirlo, o sea, no te dan a lo mejor las mejores ideas en un principio, pero en el momento en que las empiezas a usar y poner en práctica, como que vas empezando a desarrollar el músculo, ¿no? O sea, al final es como el que hace ejercicio, ¿no? O sea, tú a lo mejor piensas que no puedes correr 5 kilómetros y de repente un día descubres que corres dos y al día siguiente corres 2.5 y en una semana corres tres y así vas creciendo. O sea, pasa lo mismo con pues, cualquier actividad humana, ¿no? O sea, piensas que no puedes, pero si empiezas y lo pones en práctica y vas haciendo y demás y todo eso, acabas. Entonces hay herramientas, hay métodos que se pueden adoptar, ¿no? Por ejemplo, hay un proceso, como dices tú, divergente que empieza con eh, escenarios, ¿no? Imaginarse escenarios, ¿no? Hay una pregunta en temas de creatividad que es, ¿qué pasaría si, ¿no? O sea, y redactar esa pregunta y tratar de responderla, eso ya es un acto creativo, ¿no? ujú. Entonces, Te por obliga a ejemplo, pensar. Ujú, exacto, o sea, tú en el momento en que encuadras tu problema y dices, eh, ¿qué pasaría si las personas pudieran autocobrarse en el supermercado, ¿no? O sea, digo, y ahorita que lo estamos viviendo en los supermercados en general, ¿no? O sea, esa pregunta se la hizo alguien en algún grupo o consorcio de supermercados y obviamente llegaron a una idea de, pues mira, tendríamos que hacer un sistema en donde hay cámaras y en donde hay una báscula que va pesando todos los ingredientes que tienes y etcétera. No sé, ¿no? O sea, eh, entonces habrá unos sistemas que lo resuelven mejor que otros, ¿no? Yo personalmente siento que, por ejemplo, el autocobro de Chedraui funciona mejor que el de Walmart, ¿no? En Walmart a cada rato tienes que estar pidiendo ayuda de alguien que te ayude, entonces es muy frustrante. En Chedraui, no, de hecho funciona bastante bien, no necesitas ayuda, lo puedes hacer demasiado autónomo. Entonces ahí el servicio como está conceptualizado está pensando en el usuario y le está haciendo la vida fácil al usuario. En el momento en que te tardas más en usar el autocobro que ir a la caja, pues no está sirviendo. Y por ejemplo, en Walmart, yo sí siento que ahí eh, no se han tomado la tarea de realmente ponerse en los zapatos del usuario, ver, o sea, casi está cronometrar. ¿Cuánto se tarda un usuario por primera vez que lo hace con nosotros versus cuando lo hace en con una cajera, ¿no? Y si te das cuenta que se tarda más, tienes que estar consciente de que esa mala experiencia va a provocar que la gente no quiera regresar a usar tu autocobro. Y entonces toda la inversión que estás haciendo, porque no te tomaste el tiempo de entender el problema del usuario. Y así un montón de casos. Entonces creo que explorar la creatividad no importa. eh, Creo que hay muchas formas de precisamente de ir adoptando y entrenando ese músculo, pero más allá de encontrar, digamos, ideas, creo que lo importante es accionar las ideas ujú. y otra vez accionarlas con el menor riesgo posible, que creo que eso es lo importante siempre, ¿no? O sea, tengo una nueva idea, porque más bien lo que creo que a la gente le paraliza más es
tengo una nueva idea, pero me da miedo ejecutarla. Creo que eso es lo que, ¿Y por qué crees que sea eso? Digo, la porque respuesta los, puede ser muy obvia, creo pero que, o sea, es mi experiencia y por lo que veo es, siempre es el riesgo que hay, ya sea, no sé, es que si hago esto, puede ser muy novedoso y la gente se asusta y ya no que regresa, por decir algo. mm, Es que si hago esto, a lo mejor no funciona porque le invertí todos los huevos de la canasta a esta idea. Es que si hago esto, pues sí, las típicas son miedos, pero bien. cuando tú desarrollas una forma de estar experimentando, haciendo prototipos a bajo costo, donde te queda claro que lo que quieres medir son como etapas. Ah, quiero medir primero el interés. ¿Hay interés de mi idea? ¿Le gusta a la gente? Tal. Mm, Ah, pues ujú, sí, sí le gusta. Ah, ok, bueno, ahora ofrezco el servicio realmente. Ah, mira, pero lo ofrezco a unos cuantos, ¿no? Entonces no invierto mucho, ofrezco solamente una experiencia básica, muy simple, veo si la gente la está dispuesta a pagarla, ¿no? Y después, ah, mira, resulta que sí, ah, bueno, ahora la escalo. Entonces, es ese proceso. Mucha gente a veces lo hace de forma intuitiva o natural, ujú, ujú. y hay gente que a lo mejor le pega y le funciona, ¿no? Pero hay gente que a lo mejor no sabe que puede haber un proceso y ahí es donde pues entra, pues eso, como el curso que estamos promocionando, ¿sabes? Darte esas herramientas como para que tú puedas poner en práctica Ujú. estos métodos, estas herramientas y vayas tú viendo que se puede hacer, ¿no? O sea, de una forma de innovar sin riesgo, ¿no? O sea, que no es lo Ujú. mismo que innovar buscando el éxito, porque uno diría, ah, no es lo mismo, pues no, o sea, más bien lo que estás queriendo es poner una idea en acción, pero sin que te cueste mucho dinero y esperando que genere dinero, ¿no? O sea, pero no es como la promesa no es, ah, vas a innovar para generar dinero, no, estás innovando para empezar a crear algo nuevo y que no te implique una pérdida de dinero, ¿no? Y que hay tanta competencia ahora en el mercado, en todos los mercados. El mundo está cambiando tan rápido. Y, o sea, todo es tan vertiginoso que también, o sea, una manera de verlo es como el cliente, el ejemplo este que mencionabas, como para encontrar un nuevo ingreso, ¿no? ¿Cómo diversificas tus Ujú. ingresos de manera innovadora? También lo puedes ver como una estrategia para retener a los clientes actuales. Si estás viendo que hay un problema porque no te estás dando abasto para dar un servicio, pues cómo generas una innovación para poder ampliar tu capacidad, ¿no? Y no perder clientes que se vayan a la tienda de enfrente. Exacto, Pero ¿no crees que también es una manera de no quedarse atrás y obsoleto? Y porque finalmente innovación es mejora, o sea, es accionar algo nuevo con un objetivo claro, con un método que te permita también mantenerte competitivo y actualizado en el mercado, porque si no, pues también los negocios se van haciendo viejos y pues de repente llegan y te ponen una tienda enfrente que pues se puso en los zapatos del cliente y desarrolló una capacidad de observación y de empatía sistemática para entender las claro, necesidades y te rebasa por la derecha. Y ahí claro, es otro concepto que me parece que a veces se nos escapa y en el hacer de los negocios no siempre pareciera, yo creo que es fácil, pero no sé por qué parece que no es natural. Tiene que ver con la empatía, o sea, ponerse en los zapatos del cliente y entender lo que está viviendo. Ahora que mencionabas lo del Walmart, el Walmart pensó a lo mejor, o la Walmart, en una solución para no contratar más cajeros y ahorrar claro, dinero dando un autoservicio que parece que está muy bien, pero si está pensado para que ellos solucionen un problema propio, pero no para que sea la mejor experiencia para sus clientes, pues a lo mejor hay un ángulo de la solución que están perdiendo de vista. claro. Mira, un ejemplo también otro, creo que muy cercano, que es, por ejemplo, los laboratorios clínicos, ¿no? Em, yo vivo en Puebla y aquí hay una empresa de laboratorios clínicos que se llama Exacta. Exacta, por muchos años era como prácticamente la única que daba servicios de análisis clínicos en Puebla. Digo, había algunas que otras chiquitas por ahí, pero digamos la grande, la grande, la grande era Exacta, ¿no? De repente entra Salud Digna, ¿no? Y Salud Digna es un caso que a mí se me hace buenísimo porque es
digo, desde el nombre, ¿no? O sea, ellos piensan que a través de el acceso a análisis clínicos puedes mejorar la vida de las personas, ¿no? Porque si te detectan a tiempo alguna enfermedad o algo, puedes hacer algo al respecto para, pues, paliar el impacto de la enfermedad, ¿no? Entonces, los análisis clínicos que ellos ofrecen son a veces hasta la mitad de precio o incluso el 70% más barato que otro tipo de clínicas, ¿no? O de análisis clínicos, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí, por ejemplo, es bien curioso porque creo que en México estamos mal acostumbrados a que si algo es barato, pensamos que es malo, ¿no? O sea, por alguna extraña razón. Y pensamos que no debe de ser confiable y no debe de ser tal. Y, o sea, y ponemos obviamente muchas pegas y pensamos que, por ejemplo, en este caso, un análisis clínico tiene que ser caro. Si tú te vas a las clínicas de Exacta, por ejemplo, y las más nuevas, se nota todo así como excesivamente ostentoso, ¿no? O sea, mármol, madera, ¿no? Pues luego dices, bueno, claro, pues para haber construido esto, por eso me tienen que cobrar lo que me tienen que cobrar, ¿no? O sea, si me van a poner una sala de espera con mármol y madera, pues evidentemente, pues de algún lugar tiene que venir ese dinero, ¿no? En cambio, en Salud Digna es lo opuesto. Son lugares muy simples, muy sencillos, eh, no se nota una inversión, pero la inversión está detrás en el equipo. El equipo es el mismo equipo que tiene Exacta y obviamente te va a dar el mismo resultado. Pero no solo eso. Si lo vemos también a nivel, por ejemplo, de trato y experiencia, como cliente de los laboratorios clínicos, es increíble ver lo humanos que son y lo empáticos que son precisamente la gente que trabaja en salud digna. O sea, pero es porque viven muy claramente, hay un gran trabajo detrás de entrenamiento, bueno, reclutamiento y entrenamiento de las personas que trabajan ahí. Y no importa quién te atienda, el cajero, la enfermera, la doctora, el doctor, no importa. Todos traen un gran trato hacia las personas, son muy empáticos, son muy dedicados. Entonces al final te das cuenta y dices, bueno, pues ahora sí, ¿es barato o no? El producto que me dan, que son los análisis, es bueno. O sea, los doctores lo aceptan, digamos. O sea, yo que me he hecho análisis pues, de próstata, mi esposa que se hace, o se hacía antes los ultrasonidos, nadie te dice nada, ¿no? O sea, todos los doctores sí están bien, tal, o sea, son de calidad. Y luego el trato, pues ya tienes ahí el combo perfecto. Y de repente, pues a mí me parece que Exacta precisamente es eso, cuando lo difícil que es luego acceder a los resultados de los análisis en su plataforma, lo fácil que es con Salud Digna, y así un montón de distintos puntos de contacto que tienes en la experiencia, te das cuenta que Salud Digna lo hace perfecto, tendrá sus problemas y cada quien tendrá luego sus historias. Es que una vez, pues sí, una vez, maravilloso, pero no es la constante. En cambio, te vas a Exacta u otros y sí te pasa constantemente malas experiencias, ¿no? Entonces, creo que ahí es eso, es un poco cómo piensas tú como organización y al pensar en como organización, piensas en que tus empleados tengan buenas experiencias ellos como empleados y eso eventualmente va a generar una buena satisfacción en el cliente. Entonces, es una fórmula que parece obvia, pero el mundo está lleno de estos ejemplos en donde tienes al que es el líder y casi siempre el que es el líder se pasa en que tiene un buen trato a sus empleados y eso impacta en una buena experiencia al cliente, ¿no? Entonces, otro ejemplo, cafeterías, o sea, que lo usaba o lo he usado en ejemplos también en muchas pláticas, ¿no? O sea, la experiencia que te da Starbucks es porque la gente que está detrás del mostrador está hiper mega capacitada, toma un montón de cursos. La gente que te atiende en un café cualquiera así no está capacitada, no busca hacer carrera en ese café. La gente que está en Starbucks busca hacer carrera. Entonces, algo están haciendo bien estas empresas y es porque entienden el servicio y la experiencia como primordial para Mm. diferenciarse. Sí, y no es una cosa fortuita, o sea, no es ay, qué buena onda que me tocó la cajera, buena onda de la farmacia X que está a la vuelta de mi Claro, casa. Bueno, que hoy me tocó la simpática y no la señora mala encarada. O sea, exacto, el servicio está diseñado y está estandarizado, está pensado en el cliente y no se lo estás dejando al buen carácter o al buen modo o al buen día que tuvo el empleado, ¿no? exacto. Y ahora que Mira, mencionas, ahora que sí, mencionas eso, es bien chistoso porque eso es algo que yo, por ejemplo, trato también mucho de.
de marcar la distinción, ¿no? Y que es el tema de la atención al cliente. La atención al cliente es la puntita del servicio. O sea, si tu servicio hace que la persona pueda llevar a cabo su tarea, que es obtener unos análisis clínicos, tomar una taza de café, o sea, si lo haces bien rápido de la primera, que es como eso lo básico, la atención al cliente es como la puntita, o sea, es la guinda del pastel, pero no es el servicio. O sea, cuando hablamos de un mal servicio, muchas veces creo que la gente en realidad se refiere a una mala atención. Y esto es, si está mal diseñado el servicio y entonces me equivoco y tienen que volver a, o sea, voy a poner un ejemplo ahorita, es IKEA y quiero facturar hoy una compra que hicimos y no puedo, no sirve su sistema. Si yo hablo, yo esperaría que alguien me resolviera, ¿no? En este caso. Si no me saben resolver, entonces el servicio está mal y además la atención al cliente también está mal. Pero es que el servicio como está diseñado no está funcionando, no está haciendo que yo haga lo que quiero hacer, que en este caso es facturar una compra, ¿no? Rápido, bien y a la primera. Es lo básico. Ahora bien, cuando la gente habla de servicio, de mal servicio, creo que muchas veces hablan de lo que se entiende como esa atención que te puede dar una persona, ¿no? Y ahí a veces esas personas no es que pues sean, o sea, digo, a lo mejor, ok, no hubo un buen reclutamiento, a lo mejor se pescaron a la persona más mal encarada que puede haber. Pero también a veces es un problema de que el servicio no está diseñado para que esa persona pueda dar una mejor atención, ¿no? A lo mejor el servicio no está diseñado para que la persona pueda resolverle el problema que tiene su cliente, ¿no? Y a lo mejor esa persona se siente frustrada porque todos los días recibe, pues tal cual, mentadas de madre, ¿no? O sea, entonces imagínate, o sea, alguien en una oficina que nunca ha ido a hablar con el cliente está diseñando el servicio que tiene que dar la persona que tiene que dar la cara al cliente. Pues entonces, pues eso, no, todo está perfecto, no, no es que si le metemos más va a costar más, o pues sí, pero estás dando constantemente una mala experiencia. Y entonces la atención que debería buscar resolver los problemas del usuario, del cliente, pues no se da. Y en realidad a veces el servicio, cuando está mal diseñado, es algo más profundo, más complejo, y no basa por, es que la persona tendría que sonreír o la persona tendría que ser más amable. A veces es más algo más profundo. El proceso, los sistemas no están funcionando y la persona solamente es una piececita ahí de todo el resto del sistema, ¿no? Por eso, ajá, es muy interesante lo que dices y parece como súper obvio, pero no es tan obvio en todas las organizaciones. Es como en las organizaciones más tradicionales y que tienen ya cierto tamañito, donde todo está dividido por silos y que en los departamentos, así comprendidos como áreas que son una unidad en sí misma y que no existe como una integración transversal en donde las prioridades sean las mismas para todos, ¿no? Y un ejemplo muy Claro, específico es la diferencia entre el área de marketing o ventas o atención al cliente o servicio al cliente y operaciones, ¿no? O sea, o exacto, producto. Entonces, los que operan o los que producen, pues no tienen la misma, no están en la misma sintonía porque no hay un diseño con que la gente que está en la trinchera de la atención al cliente y que vendieron un producto o servicio que se asume que tiene cierta configuración, pero que hay una desconexión entre el área de operaciones o el área de producto, ¿no? Entonces, claro. es eso que parece que debería de ser muy fácil resolver. En la práctica no lo es y genera No, enormes fricciones y frustraciones hacia adentro de los equipos. Y quien sufre y quien la pasa mal, digamos, es el cliente en la experiencia que recibe, en el servicio que recibe. Y al final, pues la empresa, que es la fuente de trabajo de estas personas. Porque pues ahí de repente, pues a lo mejor hay liderazgos que no entienden esta integración, ¿no? Entonces, en tu opinión, un, o sea, una capacitación, una formación, una experiencia de aprendizaje como la que ahora estamos trabajando contigo. O sea, quién es el mejor, digamos,
si el público objetivo, o sea, ¿quién se puede beneficiar más de esto? Yo diría, bueno, sí está bien la gente de marketing e innovación, pero ¿quién más de la organización? O lo ideal sería como equipos más interdisciplinarios, porque además eso a lo mejor hasta te genera un lenguaje común para poder disminuir fricciones y tener como una metodología común que se pueda poner, que se pueda, pues sí, compartir en equipo y diseñar soluciones que al final tengan como objetivo final, pues que la empresa mejore, que la misión con los clientes se cumpla y que haya un crecimiento, ¿no? Claro, o sea, yo creo que ahí depende mucho del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, Y del giro, supongo. pues yo creo que giro no, o sea, creo que cualquier empresa, a ver, o sea, voy a empezar hablando ahorita del giro y luego me hablo del tamaño de la empresa, pero por ejemplo, giro. eh, no hace poco estuvimos dando ahí una asesoría a un fabricante de conductímetros acá en Puebla, ¿no? Es una pequeña empresa familiar y estaban muy preocupados con el tema de, eh, pues se sentían un poco, digamos, bloqueados por los canales de comercialización, que son las tiendas que vendían sus equipos, porque no estaban ayudándoles a vender más, ¿no? O sea, básicamente habían entrado otras marcas extranjeras y promocionaban más las extranjeras que las suyas, a pesar de que su producto era de mejor calidad y demás. Haciendo un poco de análisis de su modelo, resultaba que ellos tenían mejores tiempos de respuesta y mejores garantías cuando el equipo se descomponía. Entonces, por ejemplo, los competidores, ¿no? Pues típico, un competidor chino que trae el equipo, se descomponía y pum, ¿no? De aquí a que venga la De refacción aquí de hasta que China. venga la refacción, de aquí a que me traigan otro equipo nuevo, no había técnicos que pudieran arreglarlo y demás. Entonces, de repente ahí te empiezas a dar cuenta y dices, bueno, ustedes entregan o regresan el equipo en menos de una semana, todas las partes ustedes las pueden reemplazar en menos de unos 2 días. Tal. Entonces, de repente, tu propuesta de valor se vuelve el servicio, no el producto. O sea, aunque el producto ya de por sí era bueno, ok. Ahora, métele una capa alrededor a tu producto de servicio. Y de ahí aparecieron y estuvimos explorando un montón de ideas distintas, como por ejemplo, modelos donde podías rentar el equipo por determinados proyectos, ¿no? De acuerdo a la duración del proyecto, no tienes que comprarlo. O sea, empezaron a aparecer un montón de esquemas distintos, ¿no? Entonces yo creo que el giro no importa, no importa si eres un fabricante de un producto, al final siempre va a haber una capa de servicio. O sea, Sí. siempre, siempre va a haber una capa de servicio. Si tengo Porque hay un que ser humano del otro cotizar, lado. venderte la garantía, o sea, siempre va a haber, o sea, no importa, ¿no? Ujú. Si te dedicas a servicios puramente, igual, o sea, pues es un servicio, ¿no? O sea, eh, entonces ahí creo que eso no importa tanto. Luego, la parte del tamaño de la empresa, yo creo que sí influye. O sea, a ver, no es lo mismo ser una empresa de una persona, ¿no? Y yo hago todo, ¿no? Desde buscar clientes, entregarte el producto, el servicio, Como los cobrar, médicos, por ejemplo, los profesionales independientes que dan un servicio. sí, o sea, pero aún así también, pues deberías dar servicio. Sí, Obviamente, sí. esa persona, eh, se puede beneficiar de este tipo de cursos sin lugar a dudas, pero yo creo que donde más se pueden beneficiar son a lo mejor empresas y organizaciones en donde pues ya empiezas a tener un poquito de más gente, ¿no? Porque precisamente como yo decía, ¿no? La parte de orquestación. Tienes que, para dar una buena experiencia de servicio que te ayude a diferenciar y que puedas estar haciendo algo diferente a lo que la competencia está haciendo, pues tienes que orquestar y reducir fricciones y hacer que todo fluya mejor. Y entonces, en ese caso, cuando tienes, y creo que también das en el clavo con lo que dijiste de crear como una especie de lenguaje en común, o sea, al participar como equipo en este tipo de cursos, lo que estás haciendo es que se crea una especie de alineación, ¿no? Ujú. En torno a conceptos, a ideas, a formas de trabajo, y entonces ahí ya puedes hacer es más fácil entender que pues el área de
ventas y el área de compras y el área de marketing y tal, pues están todos como alineados de alguna manera, ¿no? O sea, están entendiendo y compartiendo los mismos conceptos. Entonces creo que eso también sería como muy interesante, ¿no? Oye, y para terminar, eh, o sea, en la conversación has mencionado en varios momentos modelo de negocio, experimento de innovación, propuesta de valor, y es un poco el trayecto formativo en el curso que, que estamos por dar, bueno, que estás por dar. Ujú. Me gustaría como hacer un pequeño repaso así con peras y manzanas de por qué el proceso empieza un poco por ahí, por revisar el modelo de negocio al que nos referimos y por identificar eso cómo encontramos cuál es nuestra propuesta de valor o la podemos mejorar o renovar. Y luego, a partir de ahí, boom, cómo es que se da la posibilidad de el diseño de un experimento de innovación. O sea, como para tratar de hacer un resumen de algo que obviamente conlleva un proceso y método y brainstorming y todo, pero para tratar de terminar de comprender el ABC de esta propuesta de formación. Claro, sí, a ver, porque este curso lo diseñamos tomando el modelo de negocio como, digamos, un marco, ¿no? O sea, con el cual trabajar. A ver, un modelo de negocio, o sea, ahora sí que todas las empresas tienen un plan de negocio o entienden que es un plan de negocio, pero muy pocas entienden lo que es un modelo de negocio. Y es bien curioso porque creo que estamos como muy acostumbrados a pensar en que tenemos que tener un plan de negocio, cuando en realidad lo más importante es tener un modelo de negocio. Y el modelo de negocio es simplemente entender que existe, por ejemplo, una necesidad en el mercado y yo puedo ofrecerle a ese mercado una solución y ese mercado está dispuesto a pagar por mi solución. A grandes rasgos es eso. Pero esta El solución, plan. ajá, que es el modelo, o sea, tiene variables que yo le llamo, ¿no? O sea, Ujú. tiene, tiene features, tiene características, tiene precio, ¿no? O sea, tiene una serie de componentes. Sí, claro. O sea, por ejemplo, digo, no sé qué tan audiencia tan joven o vieja tenemos, pero bueno, cuando había videoclubs, ¿no? Y no digo marca de Blockbuster, o sea, el modelo del videoclub era un modelo de negocio en donde sacaban más dinero por las multas que por la renta de las películas. Ujú, Y cuando llega Netflix, Netflix le da la vuelta al modelo porque cobrándote una cuota fija al mes, tienes acceso a todo el catálogo, ¿no? Entonces, ya no hay forma de competir contra eso. Y además, pues ujú, obviamente ya no había multas por entregar tarde, etcétera. Entonces, pues de repente, pues el modelo de negocio de un videoclub, pues desaparece y ya es totalmente obsoleto hoy en día, no existe. Entonces, el modelo de negocio es eso, hay una necesidad entendida del mercado, yo tengo una solución a esa necesidad y la cobro a un cierto precio, te la entrego de cierta manera, ¿no? Y entonces el chiste es encontrar que haya como esa conexión, ¿no? O sea, la gente está dispuesta a pagar porque y porque seguramente mi modelo de negocio, existen otros 20 en el mercado. Entonces el punto es, ¿por qué la gente va a adquirirme a mí? Tal vez porque yo se lo resuelvo mejor, se lo resuelvo más rápido, se lo resuelvo con una experiencia extra, como más embadurnada, aunque cobre un poco más, no sé, ¿no? O sea, ujú. pero al final es eso, entender el modelo de negocios, cómo entiendo el problema y de ahí genero una solución y busco un precio, una experiencia o algo que conecte con la persona. Ahora bien, dicho esto, el curso lo que busca es precisamente cómo en mercados que están, y es un poco la hipótesis, digamos, que tenemos, porque creo que ese es un escenario en la que muchos negocios se encuentran, es que hay mucha competencia. ¿Cómo me diferencio? ¿Cómo hago que la gente sea más leal a mi producto y a mi servicio y a mi marca, ¿no? Bueno, pues básicamente te diferencias a través de la experiencia de servicio. Y ahí pensar en el modelo de negocio como entiendo un problema y te entrego una solución a ese problema,
eh, pensar en el modelo de negocio como este marco que me ayuda a pensar en cómo podría ser yo entregarte algo extra a ti a nivel experiencia, pues tiene que pasar por hacer un análisis de cómo, o sea, cuánto me va a costar esta idea, qué precio lo tengo que cobrar, qué elementos son como indispensables de esta nueva forma de entregarte a ti algo. Entonces ahí, por eso el curso es una especie de híbrido entre modelo de negocio y servicio, porque el chiste al final es encontrar precisamente esos elementos, cómo los orquestro, ¿no? ¿Okay? Cómo los articulo, y entonces empiezo a generar una experiencia para mi cliente que me va a hacer diferenciar y ese cliente va a quedar más satisfecho, lo voy a retener, lo voy a fidelizar, va a querer estar conmigo porque nadie lo hace como yo lo hago por él, ¿no? Y repito, aquí no es pensar en experiencias Disney, ¿no? Que es, luego te lo venden mucho como, haz tu experiencia Disney. No, no, a ver, o sea, no es como tener botargas, no, es más profundo que eso, es cómo entiendo una problemática de mi cliente y cómo yo le soluciono a ese cliente mejor que nadie. Al final del día es eso. Pero, precisamente pensando en que debo de ejecutar ese tipo de cosas o ese tipo de iniciativas, las tengo que ejecutar sin que me representen un riesgo a mi negocio, te tengo que dar herramientas en donde tú puedas pensar en, tengo esta idea, la puedo ejecutar así y empiezo a ver de una forma sin tanto riesgo si la gente está dispuesta o no a usar mi servicio, a pagar por mi servicio. Y entonces ahí, a través de pequeños experimentos, la idea es eso, es, ok, ahora ya entendí, la gente lo quiere, es factible hacerlo, me genera ingreso, bueno, veamos después cómo escalarlo, pero básicamente es Exacto. eso, ¿sabes? Es cómo hago algo mejor que nadie y además buscando pues eso, pues tal cual ayudar a resolverle un problema a las personas, ¿no? Ese es como el objetivo último. Buenísimo, Charlie. ¿Quieres agregar algo antes de cerrar? Yo me Pues, escribí, tú ya te escribiste. yo, está muy bueno. Este, no, pues yo encantado de tenerte ahí, Normis. A ver, o sea, yo creo que, digo, es que ya revisando aquí mis notas y demás, creo que tocamos todo, pero eh, creo que, o sea, creo que la gran preocupación que tienen muchos pequeños negocios, emprendedores, siempre es ese, es el cómo me mantengo relevante, cómo me diferencio, cómo fidelizo a mis clientes, cómo los retengo, ¿no? Y creo que hay una mala interpretación o mala idea de que a veces es más importante conseguir clientes que retenerlos, pero la Ujú, verdad en el fondo es mucho más barato retenerlos porque hay una buena experiencia de servicio y de todo lo que haces. O sea, es mucho más fácil. En el momento que tú consigues 10 clientes, ese esfuerzo, si ese cliente que se queda contigo 10 años, ese esfuerzo al inicio se diluye y de repente ya se vuelve súper redituable. Entonces, mucho el objetivo es eso, cómo retienes a ese cliente para que esté contigo, ¿no? ujú. Y, y siempre se va a lograr eso cuando le estás dando un valor a ese cliente. O sea, pensemos en modelos que hoy gustosos pagamos, ¿no? O sea, eh, cuando el servicio o producto que estoy comprando, eh, por ejemplo, purificación de agua que hay ahorita, que tengo Bebbia, ¿no? En la casa. Ujú. O sea, funciona ¿Qué te perfecto. O cambiarías? sea, ¿por qué me regresaría al garrafón? Claro. Pues no. Ujú. Me cambian los filtros cada 6 meses, Ese pago una servicio. cuota mensual. Pues es eso, o sea, es un producto que se volvió un servicio. Ujú. Y me cuesta prácticamente lo mismo que me costaba estar comprando garrafones. Entonces, pues, ¿para Sin tener que qué? cargarlos Sin y tener no que por gastar. cargarlos. Y así en nuestra vida, o sea, pequeños servicios que están ahí haciéndonos nuestra vida más fácil, existen un montón. Ujú. Pero la realidad es que son más malas los servicios que nos rodean que los buenos. Y los buenos
son los que se están llevando ahora sí que el billete. Entonces ahí es donde está la diferencia. Las buenas experiencias de servicio son las que se están llevando a los clientes, son los que están llevando pues, el dinero de los clientes. Sí, además de que atraer a un cliente y retenerlo es más barato que adquirir uno nuevo por todos los costos que implica la adquisición de clientes. Muy alto el costo. Buen boca a boca es gratis. Además, El mal boca a boca es tremendo, o sea, realmente afecta la reputación, que es de lo que principalmente viven las empresas, ¿no? Al final todo se resume en qué reputación estás construyendo con base en tus resultados. exacto, Y, y además para los clientes cuando están contentos, hay un costo por el cambio también. Entonces, realmente se convierte en una relación virtuosa cuando lo estás haciendo bien y te mantienes claro, enfocado en ofrecer las soluciones continuas a tus clientes. Entonces es un ganar-ganar y como dice Laurent Bouty, el creador del Marketing Canvas, que no se nos olvide que los compradores son personas. O sea, es que eso también es total, interesante. Eso es como para otra plática, ¿no? Todo el tema de que, pues, en realidad el que toma la decisión, yo digo, hasta en B2B, es que le vendo a empresas, no le vendes a empresas. Le vendes a una persona o a un grupo de personas que están tomando una decisión y que a veces lo emocional también afecta a la transacción, la verdad. Entonces, pero bueno, eso ya da para otra plática. claro. Bueno, nada más una cosa más. O sea, ahorita que hablaste el tema de la retención y todo eso, también me viene a la mente el tema de la lealtad ociosa, que se le llama. La lealtad ociosa es cuando tú diseñas tu servicio para que el cliente no se salga, en el sentido de le haces difícil el salirte, ¿no? Ah, eso es horrible. Y estos son los bancos, por ejemplo. Los bancos es una monserga darse de baja o cancelar tu cuenta de banco. De hecho, hay estudios en donde dicen que es más probable que te acabes divorciando que cambiando de cuenta de banco. No, Y, o sea, ¿por qué? Porque es más fácil divorciarte. O sea, el trámite de divorcio es mucho más fácil que el trámite de dar de baja tu cuenta. Y eso también es un problema de que las empresas, pues eso, o sea, de repente aparecen empresas nuevas tipo Nu, ¿no? Que te hacen fácil el abrir una cuenta, pero también te hacen fácil salirte. O sea, no. Pero además, ahora yo con Nu soy un ferviente admirador de lo que hace Nu. O sea, tengo la tarjeta de crédito, tengo la cuenta de ahorro, tengo mis cajitas. Y es eso, y llevo con HCBC años. Y HCBC no ha innovado en su experiencia ni en su producto en años. O sea, sigue siendo lo mismo, tienen modelos abusivos, cobran comisiones por todo. Y pues al final, pues ahí es donde claro. te das cuenta, ¿no? Y nada más me ha faltado un poco de paciencia de ir a cancelar mi cuenta, pero esa es la lealtad ociosa. Pero Ay, nadie en HCBC se ha preguntado por qué Carlos no ha usado su tarjeta de débito en 5 años. claro, ajá. No Y es que recibo ni un mail, ni una llamada, iba a decir, hay alguien pero que no está prestando atención a eso por la razón que sea, pero ahí es donde yo digo, las empresas tienen que incorporar todos chiquitos, grandes, medianos, no importa el giro, la innovación como un must y en México más y muchos países en el extranjero, por eso se desarrollan económicamente y socialmente, porque lo tienen como en el centro de su hacer negocios. Y acá lo que claro, pasa es que las organizaciones se vuelven algunas grandes, pesadas, viejas, eh, burocráticas, ¿no? Verticales, y se les olvida, pues, o sea, el objetivo final es el lucro, pero se les olvida que del otro lado pues hay una bola de personas, seres humanos, que eventualmente irán tomando la decisión de salirse, ¿no? Y cuando se den cuenta, exacto. que fue lo que le pasó a Blockbuster, o sea, que es interesantísimo el caso, o sea, la arrogancia total de decir, ay, ¿cómo crees? Esto no me va a competir jamás. Y tenga, quebrados, así, Sí, y así hay un montón de el negocio casos. acabó. Increíble. Muy bien, Charlie. Padrísimo. Podríamos Pues estar otro rato, no, está pero bien. luego hacemos parte 2, parte 3. Sí.
Todo buenísimo, Normis. Pues mil gracias. Gracias.